Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. El espacio de Converge World Lab. Queríamos nosotros hablar sobre la telefonía en Perfecto. Igual si me comparten ahí la imagen un poco más grande, por favor, para que lo vean bien. A ver, el diagnóstico de seguridad, señores, no tiene ningún costo. Es un servicio, una propuesta completamente de valor que estamos haciendo WorkLab en estos momentos para los asistentes del curso, ¿vale? Y por qué obviamente empezamos por diagnóstico de seguridad. Digo, si vamos a empezar con un proceso de Cloud Voice, con un proceso de dejar cables, dejar servicios, dejar todo ese eh, infra anacrónica y procedimiento anacrónico, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación en la empresa, es muy importante que sepamos cómo estamos actualmente en seguridad para poder instaurar este tipo de servicios y productos, ¿vale? Entonces, por favor, con toda confianza, el diagnóstico de seguridad con base en el Microsoft Score, obviamente de su ecosistema de 365, no tiene costo alguno, ¿vale? Acérquese, por favor, con los profesionales en seguridad, con Google para que los puedan asesorar de cómo está su seguridad en estos momentos, detectar la parte de identidad, cómo está la identidad de los usuarios, es decir, la seguridad perimetral, ¿no? También cómo están en cuestión de protección de correo electrónico, la parte de SharePoint, la parte de OneDrive, la parte de colaboración y almacenamiento, el ecosistema de 365, y la parte de la gestión y administración tanto de identidades como de dispositivos, ¿no? Muy importante, señores, y por favor, con toda confianza, estamos solo un clic de distancia para poderles agendar su diagnóstico de seguridad. También consideren un 40% de descuento en implementación de servicios de seguridad. Claro, sale algo en el tema de seguridad, ¿vale? Algún detalle que hay que cubrir. Nosotros obviamente vamos a ayudarlos a estar de la mejor manera protegidos. Entonces, consideren también que para todos los asistentes de este webinar, hay un 40% de descuento en implementación de cualquier servicio de seguridad. Estoy hablando, vuelvo a repetir, desde la parte de identidad, la parte de datos, la parte de aplicativos, ¿vale? Principalmente esos tres grandes rubros que cubren los 5 grupos o más de herramientas de Microsoft 365, ¿vale? No está ligado, ojo, el diagnóstico al descuento, no. Puede ser ambos, puede ser uno solo, como ustedes prefieran, señores. Y también, obviamente, comentarles que WorkLab tiene la tecnología a la medida de tus necesidades. Nuestras oficinas, Guadalajara, Ciudad de México y Estados Unidos, ahí tienen el contacto, y también las direcciones. Señores, por favor, redes abajo, página web, un gusto. Muchas gracias, Álvaro. Em, Igualmente, no sé si alguien tenga alguna duda o algo que guste comentar antes de finalizar la sesión. Sí, para continuar la ronda de preguntas, Ramírez en el chat comenta sobre el diagnóstico de seguridad, ¿cuál es el alcance? Por allí el equipo de WorkLab nos puede comentar. Claro que sí. Enrique, ¿nos apoyas, por favor? Sí, para el diagnóstico de seguridad prácticamente es sacar una evaluación de cómo se encuentran ustedes actualmente en la parte de protección de seguridad. Esto prácticamente evalúa el tema de identidad, correo electrónico, dispositivos y datos. Nos va a dar ahí un porcentaje prácticamente de qué es lo que tienen configurado actualmente y nos va a dar la visibilidad de qué es lo que les hace falta, exactamente qué es, qué tipo de licenciamiento necesitan y por dónde pues justamente ir abordando la configuración. Estas recomendaciones prácticamente se basan por categorías, como les decía, por identidad, correo electrónico
datos y dispositivos. Prácticamente nosotros lo que hacemos de entregable es darles una presentación con todos estos puntos que les acabo de mencionar y otros datos ahí interesantes estadísticos y presentarles toda esta información en una PPT y también en un documento para darles ahí recomendaciones de licenciamiento y también de seguridad. Entonces, prácticamente eso es lo que hacemos en el assessment. De igual manera, creo Perfecto. que sí. Uriel tiene una lista. Perdón, continúa. No, más complementar, Joana, gracias, Enrique. Se le entregan también los análisis en el Excel en crudo de la data para que también la tengan ahí disponible. Gracias, Joana. Gracias. David, justamente allí, eso es justamente lo que te digo. Microsoft Teams, incluyendo la parte de telefonía, donde ya no se necesita tener aparatos en las empresas, los PBX, el soporte, el mantenimiento, todo eso se puede eliminar y pasarlo al cloud, como lo vivimos con Microsoft Teams. Entonces, esta funcionalidad de estar integrados y tener la telefonía siempre da la habilidad de poder tener la movilidad, de tener la forma de poderse conectar, de poder colaborar con las demás personas, con proveedores, con clientes, con gente interna. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos a nivel tecnológico? Nuestra red de telefonía que tenemos en todos los países, fuimos y la homologamos con Microsoft directamente para de nuestros data centers del este de Estados Unidos y del oeste, los conectamos a los data centers de Microsoft donde tienen la tecnología de Teams y de esta manera entramos a la puerta de ellos para que los clientes puedan desde su tenant ofrecer y tener la telefonía. ¿Qué sucede? Esta conexión que nosotros hicimos son unos cables privados que hicimos de un data center al data center de Microsoft, donde se llama un Express Route y a través de esa conectividad privada, que son cables, no internet, se tiene la conectividad de telefonía con Microsoft 100%. Esa telefonía se obtiene desde redundante el canal del este con el del oeste y así sucesivamente donde está esto. Dentro de las pruebas con Microsoft que hay que pasar como un carrier es, hey, ¿qué pasa si quitamos este dispositivo en la nube? ¿Siguen las llamadas funcionando? ¿No siguen las llamadas? Sí, siguen funcionando. Son de las pruebas que pasamos. Si tumbamos uno, si tumbamos dos, si tumbamos tres, ¿qué pasa con el cuarto? Sigue y sigue funcionando sin ningún inconveniente. Entonces, esas de las cosas que hicimos. Toda esta tecnología que se implementó, duramos un año implementándola, certificándola. ¿Para qué se hizo todo esto? Para poder simplificar la forma en que un cliente puede adquirir telefonía dentro de su Microsoft Tenant y tenerla lo más rápido posible. Eso se simplificó en que desde el tenant de Microsoft Teams, como lo vemos acá, hay una sección de administración de voz y en esa sección de administrador de voz hay una sección de Operator Connect donde seleccionan ahí el carrier que es Convergia. Apenas seleccionan a Convergia, pueden elegir los países donde necesitan la telefonía, le dicen Save y automáticamente la red de nosotros ya queda pegada a ese tenant y nosotros le entregamos una numeración al cliente, bien sea una numeración nueva o una numeración que estamos portando de otro proveedor hacia nosotros y desde ahí ya le pueden asignar los números para que puedan recibir, hacer llamadas o utilizar las funcionalidades de la PBX de Microsoft que la podemos ver ahorita más tarde. Entonces, basado en eso, es lo que nosotros podemos ofrecer. Somos un proveedor de conectividad de telefonía para activar la telefonía de Microsoft Teams dentro de los tenants de los clientes en 3 o 4 clics. Es lo más fácil posible que se puede realizar. Ya teniendo toda esta información, toda esta facilidad que hay que hacer unos requisitos para poder tener esa telefonía. Los requisitos son muy fáciles. El primero es tener un licenciamiento de Microsoft, que puede ser cualquier tipo de licenciamiento, bien sea el de empresas o el de negocios, se puede tener. Y cada uno de esos diferentes licenciamientos pues tienen unas características. Algunos van a necesitar
de comprarles un ARON, que es el ARON del Phone System, que es ese ARON, es la PBX en la nube de Microsoft. Entonces, eso se tiene que hacer a excepción de las licencias E5 y A5, que ya son licencias que traen todos esos ARONs incluidos. Y el tercer paso que necesita para tener implementada una solución de eso es tener el carrier de telefonía, que nosotros somos ese carrier como Convergia, y al tener esa tecnología ya se puede tener habilitado 100% el servicio de voz. Entonces, de esta manera, al tener estos requisitos, ya queda activada la parte de voz, que ahorita lo podemos ver. Este Phone System, que es una licencia que es la telefonía de Microsoft en la nube, tiene unas características. ¿Qué características tiene eso? Yo puedo tener una contestadora automática. Yo puedo tener de que en esa autocontestadora me digan bienvenido a Convergia, marque 1 para ventas, marque 2 para soporte, marque 3 para finanzas, y de esa manera yo también puedo crear colas de llamadas. En estas colas de llamadas es donde se deriva ventas, hay un grupo de ventas y le va a timbrar esa llamada a ese grupo de ventas. Y están las opciones de poder transferir la llamada, de poder hacer una llamada, de poder monitorear las llamadas como un supervisor de una cola. Puedo tener teléfonos en áreas comunes, puedo tener el voicemail incorporado. Toda esta licencia de lo que es el Phone System da todas estas características que se pueden hacer para instalar una telefonía. Entonces, llamar a un número, desviar el número, forwardear el número, realizar y recibir las llamadas como tal, timbre secuenciado para las colas de llamadas para que cuando entren se distribuyan a los agentes de manera adecuada. Puedo bloquear llamadas si no quiero que me vuelva a llamar ese número y no contesto, no quiero que me vuelva a llamar y la corte de una vez. Todas esas funcionalidades de una central telefónica que era antes, hoy en día están en la nube, y esa nube soporta todas estas funcionalidades y muchas más dentro de la parte de telefonía que ayuda a Microsoft Teams a tenerlas dentro de esto. Esas funcionalidades puede ser mezclar estas llamadas con Copilot. Copilot es el aplicativo donde uno puede ayudar a hacer transcripciones. Esas transcripciones le pueden hacer un resumen. Al hacer ese resumen uno puede indagar de qué es lo que está sucediendo. Y esa es la forma de trabajar atípicamente con Copilot de la mano. Entonces, esa facilidad de tener todo esto es la que nos brinda y poder tener esta habilidad. ¿Ok? Dentro de esto, ya me pasa un poquitico que esta es la parte de lo que es el resumen de la llamada, quién lo hizo, quién no lo hizo. Toda esa información se puede obtener. También existe la posibilidad de poder controlar las colas de llamadas. Esas colas de llamadas es donde están esos agentes o vendedores o el grupo que se necesita, está dentro de esa parte. Ahora, ¿qué se necesita de esto? Se necesita de que con esta licencia extra que es de Premium, pueda controlar yo las llamadas como las puedo yo ver aquí. Estas llamadas son, por ejemplo, las colas que me indican a mí, mire, de esta cola tengo un servicio total del 80%. De pronto hay alguna gente que no ha contestado las llamadas. Entonces yo desde aquí ya como un administrador de esa cola de llamadas puedo tener un mejor control, una mejor administración y saber qué está sucediendo y si los usuarios están conectados o no están conectados. Yo pudiera escuchar las llamadas entre un cliente y ese operario para simplemente forma de capacitación, o puedo decirle también de que lo guío a ese operario para que le conteste al cliente de manera adecuada. Entonces, esta facilidad también están incluidas dentro de esta central telefónica. Ventajas también de poder tener centralizado. IT va a poder tener todo en una sola plataforma, todo asignado. Los números, como los vimos anteriormente, se le asignan a los usuarios fácilmente y desde esa manera lo pueden tener. Entonces, basado en esto, lo que yo quería era darles a ustedes un contexto de por qué Convergia puede ayudarles en esta transformación. 100% seguro el sistema,
todo está bajo los lineamientos de Microsoft en redes privadas. Tenemos la facilidad de poder tener esta ah, solución de la mano, que venimos trabajando también con WordLab de la mano para que brinden este tipo de soluciones, y de esta manera nosotros operamos y prestamos este tipo de servicio. Ahora en unos minuticos les voy a mostrar aquí rápidamente dentro de una ventana de mi Microsoft Teams, como la veo yo en este momento. Este es mi Microsoft Teams en el web. No estoy utilizando el aplicativo porque, para no tener ningún inconveniente, simplemente abrí mi Microsoft Teams en una página de web. Cuando yo voy a la sección por ejemplo, de telefonía, de llamar, simplemente hago clic y en esta llamada yo ya veo aquí un softphone, donde en este softphone yo puedo hacer llamadas. Yo pudiera decir, ok, vamos a marcar a este número telefónico que se encuentra acá. Vamos a llamar a esta persona que es externa. Esta llamada que es externa, simplemente le digo, llame a esta persona. Y en esta llamada que estoy realizando, simplemente el sistema de Microsoft lo que va a hacer es que va a darme la facilidad de que yo me pueda conectar. Yo simplemente contesto mi celular, lo pongo en mute, y de esta manera yo aquí ya puedo tener la conversación. Yo ya sé que estoy conectado con mi celular aquí directamente. No sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero desde acá lo tengo. Yo puedo colocar mi llamada en mute en este momento. Yo puedo transferir la llamada a otro número telefónico. Yo puedo adicionar más gente a la llamada si yo quiero. Simplemente podría marcar otro número acá y lo adiciono sin ningún problema dentro de esta llamada que tenemos. Yo puedo colocar la llamada en hold y después recuperar esa llamada porque ya estoy atendiendo otra cosa. Simplemente le hago un resume y la llamada vuelve otra vez hacia el celular y ya la tengo yo sincronizada de este momento. Puedo tener el dial pad. ¿Para qué? Si llamo a un banco, me dicen, hey, seleccione 1 o 2 o 3 para el servicio, yo puedo navegar desde esta manera acá. Como también puedo transferir la llamada que yo tengo a otro número celular o a otro número local o a alguien internamente dentro de la compañía si lo requiero. También puedo tener la parte de Copilot incorporada si tengo la licencia adecuada. Y dentro de esta sección de Copilot, el sistema me va a empezar a hacer lo que This es la call is being transcribed. lo que va a hacer la transcripción de la llamada. Va a empezar a revisar esa transcripción y yo después pudiera hacerle preguntas a Copilot de qué fue lo que hablamos, de qué fue la situación, cuáles son los mejores puntos, cuáles son las cosas. Y esta es la integración que hace Teams, donde puede dar esta solución y puede ayudar a las personas a que sean más eficientes teniendo todas estas herramientas. Lo que sí es aprenderlas a usar para poder sacarle provecho y tener más productividad uno en su propia empresa o en su propio trabajo, en sus propias cosas. Entonces, toda esta tecnología que está aquí está dentro de esto. Ahorita lo que le puedo decir al sistema es, dame un resumen, como hemos hablado poquito, no sé si me alcance a dar un resumen de lo que hemos hablado, pero para que ustedes lo puedan ir viendo, él está ya haciendo un proceso y bajo ese proceso va a hacer un análisis y me va a dar un resumen de lo que llevamos de la conversación. Entonces aquí ya me está dando a mí en vivo. Claro, con la información disponible no hay contenido para resumir todavía, o sea, está haciendo el proceso. Cuando haya más información, me va a dar a mí el resumen o los puntos que yo tenga. Entonces, toda esta tecnología que está aquí dentro de una llamada que tenemos son las cosas que nosotros podemos tener y tener en vivo. Entonces, si yo quiero ver la transcripción, simplemente aquí en este botón pudiera ver la transcripción también. Simplemente voy a preguntarle acá, resuma la llamada para ver si ya tiene un poco más de información y de esta manera puede ir haciendo la operación de poderme dar un resumen de la llamada. Ya cuando se tiene todo esto, simplemente yo ya quiero colgar la llamada, simplemente cuelgo la llamada,
y de esta manera yo ya termino y pues sigo mis labores y mis cosas. Entonces, ya teniendo esto, está esto acá. Entonces, yo cuelgo ya mi llamada y de esta manera termino esa operación. Vuelvo rápidamente aquí. Yo puedo tener todas esas funcionalidades. Estas funcionalidades es de poder llamar a estos números telefónicos, de recibir esas llamadas telefónicas. Yo pudiera ver mi voicemail, puedo revisar todas esas eh, features o cosas que yo puedo tener y que ya están incluidas dentro de este Microsoft Teams. Entonces, yo hasta aquí eh, quería mostrarles un poco lo que hemos logrado, lo que hacemos, los beneficios de poder trabajar con la telefonía en Microsoft Teams, lo seguro que es poder trabajar con esta tecnología. No es una cosa que no sea insegura, todo está 100% protegido y redundante en todos los sentidos. Cualquier cosa que necesiten ustedes, estamos dispuestos a ayudarles. Mi nombre es Guillermo Arbeláez, soy el director de la parte de voz en la nube. Este es mi número de mi email por si le necesitan. Y cualquier cosa o si tienen una pregunta ahorita, por favor nos dejan saber y con mucho gusto podemos ampliar o darle una solución a sus preguntas. Muchas gracias y de regreso a ti, Joana o Enrique. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, para continuar entonces por parte del equipo de WOFLab. Están en mute por si acaso. Sí, ¿qué Muchas tal? gracias. Muy buenas tardes, buenos días, perdónenme a todos. Permítanme un segundito, me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Listo, Ya. ya lo podemos ver. Listo. Muchísimas claro. gracias. Ah, Si gustas, te presto micrófono, ¿sabe? Claro que sí. Muy buenos sí, un días a todos. momentito. Sí, adelante, Joana. Perdón por la interrupción, tenemos una pregunta por el chat. Hacen la consulta de que si eventualmente podemos compartir la presentación. A pesar que no hemos Claro. terminado, creería que sí. Ujú. Listo. Hay otra pregunta en el chat, dice que si se pueden configurar teléfonos IP que sean utilizados como un comunicador de IP. Sí, el aplicativo de Microsoft Teams soporta poder colocar teléfonos teléfonos IP en la solución. Hay unos teléfonos que son específicos para Microsoft Teams, sí se pueden conectar, como también otros teléfonos IP con una funcionalidad que Microsoft tiene que se llama Open Gateway de zip que se pueden colocar algunos teléfonos. Si necesitan abondar alguna cosa más, lo podemos hacer. Hay otra pregunta que dice, buenos días, si ya tengo un servicio de voz con otra compañía, ¿se puede utilizar o hay que adquirir el servicio? Pueden utilizar el servicio con nosotros, los números que tienen en esa compañía, nosotros lo portamos a la telefonía nuestra y les podemos dar el servicio sin ningún inconveniente. Nosotros podemos portar la numeración que tengan con otros operadores. Gracias, Joana. Esas son todas las preguntas que veo. Muchísimas gracias. Y creo que Gracias. Uriel tiene más preguntas, pero si quieren, acabamos con la parte de World Lab y seguimos con otras preguntas. Gracias. Sí, claro. Igual va a haber un espacio, señores, para al final de este webinar para que ustedes puedan hacer todas las preguntas requeridas. Sé que hay varias preguntas, y qué bueno que existen ese tipo de dudas en estos momentos, porque quiere decir que hay un interés en dejar prácticamente los modelos arcaicos de comunicación y conectividad para pasar a modelos mucho más flexibles, y bueno, no quiero utilizar la palabra modernos, pero más funcionales, ¿vale? Hoy en día. Muchas gracias, Guillermo y Joana. Bueno, por parte de WOCLab, su partner de Microsoft de confianza, el día de hoy vamos a platicarles básicamente sobre cómo incorporamos sobre este servicio de Cloud Voice, digámoslo así, temas de seguridad principalmente, ¿vale? Que es muy importante no olvidarnos de la seguridad, señores, menos en estos días. Breve introducción, WOCLab es un partner 100% Microsoft, ¿vale?
Nosotros somos especialistas en el fabricante. Tenemos 10 años trabajando de la mano con el fabricante en soluciones de nube, soluciones cloud, ¿vale? Abarcando diferentes tipos de servicios. Nos auspicia directamente la marca, las 5 designaciones que tenemos. Esto muestra de nuestra capacidad tanto técnica como comercial y la competencia que tenemos en cuanto a la consultoría estratégica, ¿no? En temas Microsoft, desde la parte de 365, Azure, Dynamics, lo que es la parte también de seguridad en todas estas plataformas, etcétera, o soluciones, ¿no? Como quieran ver la parte de Microsoft. Tenemos alrededor de 200 clientes distribuidos en México y Estados Unidos. Nuestras oficinas físicas las tenemos tanto en Guadalajara, en Ciudad de México, como en Miami. Y estamos, obviamente, a disponibilidad de ustedes para que puedan hacer un contacto tanto físico como remoto con nosotros. Muchas gracias, Abe. Con esto pasamos ya a la parte documental de Quique para la parte de seguridad en identidad. Claro, muchas gracias, Luis. Bueno, justo para abordar esta parte de seguridad que es muy importante, me gustaría comenzar con un ahí pequeño dato curioso de Microsoft que nos dice que cada segundo se realizan 1287 ataques de contraseña. Realmente es un número muy grande para un corto tiempo. Esto nos indica que ahora, en estos tiempos, realmente debemos de reforzar nuestra seguridad. Si se dan cuenta, ya todo es digital, o en su mayoría todo es digital, ya todos necesitamos una cuenta, una contraseña, un acceso, datos remotos, dispositivos por todos lados. Entonces, prácticamente nos da un foco aquí, ¿no? Que hay que proteger nuestro acceso, ¿no? De cómo estamos accediendo a la información, a dispositivos dentro de nuestra organización. Es por eso que es importante resaltar este punto. ¿Cómo lo hacemos dentro de Microsoft? Realmente hay una herramienta que se llama Microsoft Entra ID, que justamente se relaciona a todo esto. ¿Me ayudas ahí, Luisito, a cambiar, por favor? Esta herramienta nos va a ayudar bastante a diferentes tipos de protección o prevención, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Uno es el robo de las credenciales, que justamente vamos a prevenir por diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, hay uno que se llama acceso condicional, MFA, que nos va a permitir hacer una doble autenticación, un inicio de sesión seguro, dentro de la organización. Entonces nos va a permitir proteger lo que es el robo de las credenciales o hacerlo mucho más complicado, ¿no? Que pueda haber ahí un ataque. También existe por ahí un tema de la administración de las identidades y accesos. Al tener justamente este acceso, digámoslo así, libre, la recomendación, la buena práctica es siempre tener una gestión y administración de accesos correctos, no decir, ok, este usuario va a tener acceso a punto 1, 2 y 3, no, a que tiene, por ejemplo, algún tipo de rol administrativo, pues prácticamente darle ahí una doble o triple autenticación. Entonces, pues justamente también esta herramienta nos va a ayudar a tener esa visibilidad. También con los métodos inseguros de autenticación, realmente tenemos por ahí ya varios métodos que nos van a ayudar a hacer la protección de nuestra cuenta como tal. Como les decía, hay aplicaciones, por ejemplo, Microsoft tiene una muy famosa que es Microsoft Authenticator. Podemos hacer una validación por número telefónico o incluso ya adquirir hardware de terceros, aplicaciones FIDO2 o dispositivos FIDO2, por ejemplo, donde pues justamente se configuran, se integran al servicio y lo aplicamos. Esto nos va a dar pues prácticamente tener esta seguridad en nuestro acceso. También podemos robustecer nuestra seguridad con Entra ID, es decir, ahí poner cierta directiva que no se
puedan agregar ciertas palabras en la contraseña, que se bloqueen cierto tiempo, que cambie o justamente cumpla con una normativa, una regla en nomenclatura de la contraseña. Entonces, pues justamente eso lo podemos gestionar. Acceso sin privilegios mínimos, aquí es un tema ahí de gestión de administración de roles, podemos justamente hacer esa parte. Y una parte muy interesante es la visibilidad de identidades. Prácticamente la herramienta nos va a dar un reporte, un log de cómo los usuarios están accediendo, por qué medios, hacia dónde, ubicaciones, IPs, si están utilizando correctamente la contraseña, si están utilizando un doble factor de autenticación. Entonces prácticamente nos va a ayudar a gestionar toda esta parte de la identidad. Y todo esto lo va a hacer prácticamente de una forma muy sencilla, es muy entendible, es muy amigable la plataforma, el servicio como tal también es muy intuitivo, entonces a nosotros como administradores nos va a facilitar esa parte. Listo, por favor, si me ayudas con la siguiente. Y bueno, aquí presentarles un pequeño esquema de cómo funciona el acceso. Entra ID literal es un gestor de administradores de identidades. Como verán, se crean los usuarios, grupos, que agrego licencias, propiedades y demás. Pero también tiene su sección de seguridad, donde pues justamente vemos esta parte. Yo puedo entrar a diferentes tipos de lugares, por verlo de esa forma. A una parte on-premise, esto obviamente si está configurado y sincronizado, podemos hacerlo desde un Active Directory, prácticamente tener esa interacción como tal, que justamente los dos ecosistemas se fusionen y sean uno mismo. Se puede hacer esa integración sin ningún problema y aplicándole estos términos de seguridad. Puedo acceder pues prácticamente a diferentes tipos de dispositivos. Si yo los integro justamente a la organización, sin ningún problema puedo acceder de diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, Windows, iOS, Android, Linux, prácticamente todas las plataformas más comunes que se llegan a utilizar, podemos acceder. También tenemos lo que es servicios de infraestructura cloud, servicios o aplicaciones también en la nube, por lo cual podemos ir accediendo. Como verán, pues prácticamente con Entra ID podemos acceder a todos lados. El problema es, ok, ¿cómo yo te voy a aplicar ciertas condiciones o ciertos términos para que tú puedas acceder? Ahí es donde viene esta parte de seguridad, ¿no? Donde pues justamente con las herramientas de acceso condicional, MFA y entre otras, nosotros creamos directivas donde vamos aplicando diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, ok, yo no te voy a dejar acceder si no estás en una ubicación precisa, ¿no? Por ejemplo, en México. Si tú te quieres loguear en Rusia, no te voy a permitir el acceso. Si tú estás utilizando un equipo o un dispositivo en cumplimiento, es decir, lo tienes integrado a Intune, lo tienes integrado a lo que es Entra ID, ok, te dejo acceder, pero si tú estás accediendo de un equipo personal donde no lo has integrado a Entra ID o a la organización, no te voy a permitir el acceso. Otro ejemplo, por medio de aplicación, nos ponemos rígidos, ¿no? Dentro de la organización, ok, todos mis colaboradores van a utilizar la aplicación oficial de Outlook. Si lo quieres consultar vía web, te voy a cancelar ese acceso. Entonces, lo podemos ir manipulando, digámoslo así, o jugando con estas combinaciones para llegar a un punto de decir, ok, únicamente voy a limitar el acceso a estas condiciones para que tengamos un acceso más robusto y más seguro. O uno muy simple, decir, ok, ¿sabes qué? Todos los usuarios, sí o sí de manera forzosa, deben de tener un MFA. Entonces, prácticamente es ahí donde empezamos a gestionar toda esta parte de accesos con la parte de seguridad. Y la siguiente, por favor, listo. Bueno, y justo en esta lámina presentarles más o menos qué es lo que contiene Entra ID, digamos las opciones más principales o las principales, bueno, las herramientas que resaltan prácticamente con este licenciamiento. Una de ellas es la administración de identidades y acceso. Hay varias opciones que podemos configurar para que justamente tengamos una administración
correcta en esta parte de los roles, accesos, quién entra, quién sale, quién sí puede hacer eliminación de usuarios, por ejemplo, quién puede dar de alta, dar de baja, pues justamente aquí viene este tema de roles y accesos. Hay varias herramientas, como por ejemplo acceso just in time, que justamente se configura para, y únicamente, ok, te doy el privilegio de usuario administrador global por 1 hora, ¿no? Se consume tu tiempo, listo, ya no tienes ese usuario. Acceso basados en roles prácticamente son los roles tradicionales, decir, ok, tú vas a ser admin de Intune, admin de EntraID, únicamente tú puedes administrar y moverle a la herramienta. Gestionar las identidades externas, yo puedo permitir y denegar quién, si puedo agregarlo como usuario invitado o externo. Ver temas de grupos, justamente ahí podemos gestionar grupos y usuarios y el control de privilegios. También vamos a tener lo que es una visibilidad de identidades y acceso. Es lo que les mencionaba, nos da una infinidad de reportes, de registros, donde nosotros podemos visualizar o hacer un troubleshooting de qué está pasando con la identidad, ¿no? De que tal vez está iniciando sesión en un lugar sospechoso, este usuario está iniciando sesión en una ubicación diferente, ahora está usando un nuevo equipo, entonces pues justamente lo podemos ir viendo desde ese lado. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Anteriormente, la protección de la identidad. Toda esta parte que comentaba, temas de MFA, inicios de sesión, acceso condicional, service password reset, que justamente podemos hacer dentro de esta plataforma y tener una identidad segura, ¿no? Y prácticamente tener un acceso justamente mayormente seguro y evitar pues justamente alguna vulnerabilidad desde la identidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Kike, por la parte de identidad. La verdad es que, como podemos ver, tenemos diferentes puntos en los que se puede ayudar para el tema de segurizar la identidad de nuestras cuentas de Microsoft, y no solamente cuentas de Microsoft, sino sobre todo el tema de identidades, que nos va a ayudar a cumplir aspectos normativos para hacer seguro nuestros inicios de sesión en Teams, que es donde vamos a enfocarnos en el plan de llamadas. Muy bien, también vamos a pasar a un tema de cumplimiento normativo con un tema enfocado a la protección de información de las llamadas y los recursos per se que tenemos al finalizar todo este canal de comunicación. Las principales problemáticas que podemos llegar a presentar con nuestra información confidencial o con la información que manejemos dentro de nuestras llamadas telefónicas es un riesgo de fuga de información confidencial, como bien lo hemos comentado, el incumplimiento normativo por temas de retención o por temas de cumplimiento sobre cifrado, políticas de no compartir, etcétera. Falta de visibilidad y control sobre los datos. Nosotros, si no tenemos identificada la información que tenemos y la información que estamos gestionando, no podemos darle un control sobre qué tipo de información tenemos, cómo se debe de tratar y qué políticas debe cumplir. Y por último, el hecho de imposibilidad de aplicar cifrados y retenciones de acceso, que era justamente uno de los puntos que yo comentaba, enfocado a qué información necesito retener por N cantidad de tiempo, tal vez por un cumplimiento normativo como organización financiera, como organización de salud, y qué información es la que necesito retener. Esto es una arquitectura que ya nos había compartido Guillermo, que es justamente el cómo funciona toda la parte de el Operator Connect en la parte de Microsoft Teams. Como podemos ver, se enfoca completamente en la comunicación y en las líneas que tenemos marcadas con Convergia. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de Purview, nosotros empezamos a hablar de que todos los recursos que salen de estas conversaciones, llámese correos electrónicos por el voicemail, llámese las grabaciones, llámese los transcripts, todos estos recursos pueden contener información confidencial, ¿sale? Desde un tema de información sobre nuestros usuarios, información sobre información de cuentas de nuestros usuarios, información de CURPS, número de seguridad social. Dependiendo de nuestro giro, podemos obtener diferente información dentro de estas llamadas. Y esta información, por obviedad, tiene su grado de privacidad. Cuando nosotros empezamos a identificar el grado de privacidad de nuestras llamadas y de los recursos salientes de estas, nosotros podemos empezar a normalizar o a
funcionar de manera adecuada sobre nuestra organización. De esta manera podemos colocar justamente las retenciones sobre las grabaciones que necesitamos retener o inclusivemente hacer que no se puedan compartir estas grabaciones en dado caso de que contengan información confidencial. Todo esto de manera automática, ¿sale? Ya que el mismo sistema de Purview cuenta con un análisis interno sobre la información que nosotros estamos obteniendo. Justamente lee los transcripts y en base a estos transcripts puede hacer la asignación automática de etiquetas, ¿vale? De esta manera podemos segurizar no solamente nuestros inicios de sesión, sino todos los aspectos relacionados a nuestras llamadas, incluyendo justamente nuestras grabaciones que muchas veces por cumplimiento normativo necesitamos tener sí o sí. Los principales beneficios, pues justamente es el tema de clasificación de datos, no solamente para nuestras grabaciones o nuestros documentos per se que salgan de estas llamadas, sino sobre toda la información que tengamos en nuestra organización de Microsoft 365 e inclusivemente con algunos aspectos externos. La protección de la información, podemos determinar qué tanta seguridad requiere ciertos documentos y de esta manera poder asignar las políticas adecuadas, cumplimientos normativos, en donde nosotros podemos hablar de qué cumplimiento quiero lograr, por ejemplo, una ISO 27001 o una SOC 3, dependiendo de cada una de estas, nosotros les apoyamos a configurar las políticas de acuerdo a lo que ustedes requieren y junto a Convergia. Visibilidad y control central, ¿sale? Ustedes ya no tienen que estar revisando grabación por grabación, señores. Ustedes ya pueden tener un control completo a través de reportes del mismo Purview. Y con esta información nosotros ya podemos visualizar, mira, ¿sabes qué? Tengo información confidencial dentro del SharePoint y ese SharePoint no se puede compartir. Así de sencillo, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una información confidencial, es información de clientes, es información de nuestros usuarios o inclusivemente ahí en automático se resguardan las grabaciones de nuestro equipo que cuenta con esta etiqueta. Y la reducción de riesgos de fuga de información. Con todos estos controles normativos vamos a impedir que la información confidencial se escape de nuestras manos y vamos a hacer que la información que realmente genera valor para la organización se encuentre en las manos indicadas. Muy bien, aquí tenemos justamente las características que tenemos con AIP, es Azure Information Protection. Lo que también hoy por hoy conocemos como MIP, Microsoft Information Protection, ¿sale? Como bien les comentaba, sirve para ambientes en M365, en Azure, ambientes híbridos y de terceros, junto con aplicaciones SaaS que igual son de terceros o algunas que ya vienen inclusivemente integradas en el ambiente de M365. Justamente los principales es el tema de SharePoint, OneDrive, Exchange, Teams, junto con diversas integraciones. Justamente la clasificación de los datos que podemos aplicar justamente determinando la información que contengamos, por decir algo, cierta información confidencial o la información privada o la información que tenemos que retener por cierta cantidad de años. El explorador de actividades, justamente con esto podemos conseguir una mejor comprensión de las actividades de los usuarios relacionados a los datos confidenciales y cómo están interactuando con ellos. Esto nos va a permitir determinar si algo es necesario bloquear para parte de cierto usuario porque está tomando una acción indebida. Por decir algo, que el usuario 1 está intentando compartir información confidencial de la llamada que tuvo, ¿sale? Todo esto, pues, por obviedad sería una explotación de nuestras vulnerabilidades si es que no llegáramos a tener este MIP. Y por último, el explorador de contenido, justamente consulta de información más exhaustiva de los documentos, junto con los datos confidenciales para poder identificarlos de una manera rápida y sencilla. Todo centralizado en una misma consola, que en este caso es la consola de Purview. Perfecto. Igual si me comparten ahí la imagen un poco más grande, por favor, para que lo vean bien. A ver, el diagnóstico de seguridad, señores, no tiene ningún costo. Es un servicio, una propuesta completamente de valor que estamos haciendo WorkLab en estos momentos para los asistentes del curso, ¿vale? Y porque obviamente empezamos por diagnóstico de seguridad. Digo, si vamos a empezar con un proceso de Cloud Voice, con un proceso de dejar cables, dejar servicios, dejar todo ese infra anacrónica y procedimiento anacrónico, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación en la empresa. Es muy importante que sepamos cómo estamos actualmente en seguridad
para poder instaurar este tipo de servicios y productos, ¿vale? Entonces, por favor, con toda confianza, el diagnóstico de seguridad con base en el Microsoft Score, obviamente de su ecosistema de 365, no tiene costo alguno, ¿vale? Acérquese, por favor, con los profesionales en seguridad, con Google App, para que los puedan asesorar de cómo está su seguridad en estos momentos, detectar la parte de identidad, cómo está la identidad de los usuarios, es decir, la seguridad perimetral, ¿no? También cómo están en cuestión de protección de correo electrónico, la parte de SharePoint, la parte de OneDrive, la parte de colaboración y almacenamiento del ecosistema de 365, y la parte de la gestión y administración tanto de identidades como de dispositivos, ¿no? Muy importante, señores, y por favor, con toda confianza, estamos solo un clic de distancia para poderles agendar su diagnóstico de seguridad. También consideren un 40% de descuento en implementación de servicios de seguridad. Claro, sale algo en el tema de seguridad, ¿vale? Algún detalle que hay que cubrir. Nosotros obviamente vamos a ayudarlos a estar de la mejor manera protegidos. Entonces, consideren también que para todos los asistentes de este webinar, hay un 40% de descuento en implementación de cualquier servicio de seguridad. Estoy hablando, vuelvo a repetir, desde la parte de identidad, la parte de datos, la parte de aplicativos, ¿vale? Principalmente esos 3 grandes rubros que cubren los 5 grupos o más de herramientas de Microsoft 365, ¿vale? No está ligado, ojo, el diagnóstico al descuento, no. Puede ser ambos, puede ser uno solo, como ustedes prefieran, señores. Y también, obviamente, comentarles que WOCLAB tiene la tecnología a la medida de tus necesidades. Nuestras oficinas, Guadalajara, Ciudad de México y Estados Unidos, ahí tienen el contacto, y también las direcciones. Señores, por favor, redes abajo, página web, un gusto. Muchas gracias, Álvaro. Igualmente, no sé si alguien tenga alguna duda o algo que guste comentar antes de finalizar la sesión. Sí, para continuar la ronda de preguntas, Ramírez en el chat comenta sobre el diagnóstico de seguridad. ¿Cuál es el alcance? Por allí el equipo de WOCLAB nos puede comentar. Claro que sí. Enrique, ¿nos apoyas, por favor? Sí, para el diagnóstico de seguridad prácticamente es sacar una evaluación de cómo se encuentran ustedes actualmente en la parte de protección de seguridad. Esto prácticamente evalúa el tema de identidad, correo electrónico, dispositivos y datos. Nos va a dar ahí un porcentaje prácticamente de qué es lo que tienen configurado actualmente y nos va a dar la visibilidad de qué es lo que les hace falta, exactamente qué es, qué tipo de licenciamiento necesitan y por dónde pues justamente ir abordando la configuración. Estas recomendaciones prácticamente se basan por categorías, como les decía, por identidad, correo electrónico, datos y dispositivos. Prácticamente nosotros lo que hacemos de entregable es darles una presentación con todos estos puntos que les acabo de mencionar y otros datos ahí interesantes estadísticos y presentarles toda esta información en una PPT y también en un documento para darles ahí recomendaciones de licenciamiento y también de seguridad. Entonces, prácticamente eso es lo que hacemos en el assessment. De igual manera, creo Perfecto. que sí. Uriel tiene una lista. Perdón, continúa. No, más complementar, Joana, gracias, Enrique. Se le entregan también los análisis en el Excel en crudo de la data para que también la tengan ahí disponible. Gracias, Joana. Gracias. David, justamente allí, eso es justamente lo que te queríamos comentar sobre los entregables que se dan. Ahora, pasando a otras consultas, Uriel, sé que tienes una lista extensa. No sé si lo vamos a poder abarcar todas, pero una de las preguntas que indicas es, ¿cómo se obtiene un reporte de las llamadas? Se pueden ver o configurar varias líneas con el conmutador.
Uriel, desde la consola de Microsoft de Office 365, tú puedes ir a una sección donde hay reportes y desde esos reportes tú puedes obtener una cosa que se llama el CDR. Dentro de ese CDR tú puedes mirar el reporte de quién ha llamado o si ha recibido llamadas, la duración, el tiempo, los números. Eso solo lo ven los administradores por privacidad. Desde la consola se puede manejar ese tipo de reportes. Perfecto. Otra consulta que tengo por acá es, ¿qué tipo de licenciamiento Microsoft se requiere para la integración? Eh, Cualquier licenciamiento que tenga Microsoft Teams, si es E5 o A5, ya no requiere de tener el ARON del Phone System. El resto de licenciamiento necesitarías tener el ARON del Phone System para poder tener la comunicación del PBX. Ok. Otra pregunta que tengo por acá es, ¿cómo es el proceso de portabilidad? Proceso de portabilidad, simplemente comparten los números que tienen actualmente. Esos números que tienen actualmente se revisan. Tan pronto se cumpla con toda la normatividad legal del país, que puede ser de que no deba dinero al proveedor anterior, de que los números sean portables, de que tenga su compañía adecuadamente registrada y todo eso, se toman los números y se portan a la red de nosotros. Eso puede, una portabilidad se demora en un día, se puede portar. Lo que sí hay que tener listo son todas las documentaciones. Hay, Perfecto. hay otra pregunta aquí de Uriel que pregunta que cómo se puede habilitar, configurar las colas de llamadas. Dentro de Microsoft Teams, tú puedes entrar a la parte de administración en la parte de voz. Ahí hay una sección exclusiva para crear las IVRs. También crear toda la parte de lo que es referente a las colas de llamadas. Y desde ahí se puede crear los IVRs o las auto-attendants o colas de llamadas están incluidas dentro de la licencia de Microsoft Teams y se pueden crear desde esa funcionalidad. También pregunta de cómo funciona la estación de llamada, o sea, me imagino yo que es estacionar o poner la llamada en hold. Simplemente uno coloca la llamada en hold y cuando ya necesita vuelve y la retoma y obtiene la llamada desde el mismo punto. Em, sí, la segunda pregunta es dentro de Teams, ¿cómo se puede configurar varias líneas para un conmutador? Sí, mira, dentro de eso nosotros inyectamos los números al conmutador y desde ahí tú seleccionas los números, el número para usuarios o número para las cuentas de recurso que son las colas de llamadas o los contestadores automáticos. Desde ahí puedes seleccionar y asignar las líneas a cada uno de esos recursos sin ningún inconveniente. Perfecto. De igual manera, si tienen alguna otra pregunta, recuerden que el equipo de WOFLab está disponible para ustedes en cualquier momento. Pueden alcanzarlo a él o directamente a Guillermo Veláez con la información que tenemos por el chat. Lo que quiero pedir es muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este webinar. Agradecidos que pudieran participar y recuerden que estaremos mencionando a través de LinkedIn y otras plataformas los siguientes webinars de información que vamos a tener disponibles junto al equipo de WOFLab. Muchísimas gracias por participar el día de hoy y